Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar presentando el análisis jurídico de la película La Noche de los Lápices. Este trabajo estará presentado por J.D. Caterín Castillo Rodríguez y María Alejandra Jiménez San Juan. Bueno, la película recrea la historia desde el comienzo de las protestas estudiantiles de 1975 hasta 1980 en Argentina. Narra toda aquella cruel dictadura militar. El año 1975 en este país, a los estudiantes de diferentes colegios se les quita el boleto estudiantil con el que obtenían un importante descuento en la tarifa del viaje en colectivo, el cual suponía un alivio esencial en sus economías, por lo que los estudiantes de la ciudad de La Plata deciden realizar una marcha de protesta en la que puedan participar miles de jóvenes afectados por el mismo problema. Diferentes delegados de agrupaciones de estudiantes se congregan en uno de los colegios secundarios con el fin de organizarse y marchar hasta el edificio de obras públicas con el fin de presentar un petitorio para la adjudicación del boleto estudiantil secundario B. Los hechos jurídicamente revelan. Estos 6 estudiantes se encontraban en diferentes grupos de militancia política. Dedicaban varios de sus horas libre a enseñar a los niños de barrios pobres de La Plata, a la recuperación de viviendas y a la lucha por el BETS, entre otras cosas, lo cual los pone en la mira directa de la inminente dictadura de Videla. Pocos meses después del golpe de Estado en la madrugada del 16 de septiembre de 1976, entre las 0:30 y las 5 horas, llega una comisión militar a cada una de las casas de estos estudiantes que le pertenecían al grupo político. Los secuestradores del grupo de tareas se presentaban como políticas de La Plata y son violentamente de sus casas a los jóvenes, mientras los maltrataban y amenazaban con armas a los padres de estos. Pablo Díaz, siendo el único sobreviviente de este escalofriante caso, al enterarse lo que les había ocurrido a sus compañeros, se ausenta de su domicilio por unos días hasta que su padre le pide que regrese. La misma noche del regreso, el 21 de septiembre de 1976, es secuestrado de su domicilio con el mismo modus operandi. Los jóvenes son amordazados y encerrados en un centro de detención clandestino conocido como Pozo de Arana, junto a otros estudiantes que habían participado en la protesta del boleto estudiantil. Allí son torturados los con picanas, pringues eléctricos o se les arrancan las uñas para averiguar así más información sobre los grupos políticos a los cuales pertenecían y sobre el movimiento de protesta. Mientras que a los jóvenes, dos de las cuales se encontraban embarazadas, son torturadas y manoseadas o violadas en reiteradas oportunidades. A los varones los desnudaban y los obligaban a quedarse en calzones todo su cautiverio. Los amigos luego son traspasados a cuartos pequeños e individuales, amordazados y con los ojos vendados. Casi todos los estudiantes secuestrados son asesinados y sus cadáveres fueron desaparecidos. Algunos cuerpos y personas con vida eran tirados al mar, desde avionetas, helicópteros militares. Pablo Díaz es liberado en 1980, luego de ser trasladado al Poder Ejecutivo Nacional. Esto significaba pasar a otro ser, un detenido legal y clandestino. ¿Quiénes adelantan la conducta? Los mandatos militares, quienes cometen tortura, asesinato y desaparición de los jóvenes. El jefe de la Armada Argentina, quien es Emilio Eduardo Macera, quien comete el acceso carnal violento a las mujeres pertenecientes de las marchas de protesta sobre el BETS. El grado de coparticipación es coautoría. Es producida por el jefe del mandato militar, donde los militares bajo orden hacían lo que él quisiera o dispusiera.
Las víctimas o las presuntas víctimas que logramos encontrar en este caso fueron los 6 estudiantes, que fue María Claudia Falcone, Horacio Húngaro, Panchito López, Daniel Racero y María Clara Ciachoni y Pablo Díaz. También hay que tener en cuenta que no solamente fueron ellos las víctimas, sino que fueron entre 200 a 300 jóvenes que aún siguen desaparecidos. Tenemos las conductas delictivas. Como primero tenemos el homicidio agravado en nuestro artículo del Código Penal, teniendo en cuenta pues el literal I, que dice se someta a la víctima tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos jóvenes fueron sometidos a bajezas como a electrochoques, les quitaban las uñas, los alimentaban con pan y agua. También se tiene en cuenta el literal J, donde nos dice que el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Pues acá el mandato militar quería callar de cualquier modo todos los manifestantes de las marchas por la lucha del BES. El sujeto activo y pasivo es indeterminado. El verbo rector es matar. El objeto material es personal. El tipo penal es de resultado y el bien jurídico afectado es la vida. También tenemos la tortura y este nos dice que el que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Hubo tortura por parte de la Comisión Militar cuando amordazaron, hicieron descargas eléctricas, les arrancaron las uñas y a todos los jóvenes en cautiverio. El sujeto pasivo y el sujeto activo también es indeterminado. El verbo rector es infligir. El objeto material es personal y el tipo penal es de mera conducta. El bien jurídico afectado es la integridad física y la autonomía personal y la vida. También tenemos la desaparición forzada, que bueno, esto nos dice que el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, subtrayéndola del amparo de la ley, es configurado cuando las víctimas eran desaparecidas sin tener rastro alguno sobre su paradero. El sujeto pasivo y el sujeto activo son indeterminados. El verbo rector es someter, es plurisubjetivo. Su objeto material es personal. Es un tipo penal de resultado y el bien jurídico afectado es la libertad, la vida, la integridad personal. Por último, tenemos en nuestro artículo 417 del Código Penal que nos habla sobre el abuso de autoridad por omisión de denuncia y nos dice que el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Pues aquí hubo abuso porque Pablo fue detenido casi 4 años sin proceso judicial. El sujeto pasivo es el Estado, el sujeto activo es el servidor público, el verbo rector es no dar, objeto material es fenomenológico, el tipo penal es de mera conducta y el bien jurídico afectado es la administración. Claudia, vos también vas a salir. Nosotros ya estamos muertos. Todos los fines de año. Levanta la copa por nosotros.